Dios te bendiga esta mañana de domingo que podemos vernos por este medio. Esperamos que estés bien, que estés con bendición, que estés fuerte en tu comunión con el Señor. Y agradecemos a Dios por una mañana más que tenemos para alabarle, para buscarle, para escuchar su palabra también. Así es que queremos comenzar este día orando, poniéndonos en manos del Señor como lo hacemos cada día, cada mañana, y rogando que su Espíritu Santo pueda guiarnos a una alabanza y una adoración que dignifiquen al Señor, que honren al Señor y también que escuchemos su voz. Si me permites, quisiera orar por ti y orar por las personas que están ahí a tu alrededor, rogando que el Señor te bendiga esta mañana. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de adorarte y de alabarte. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado y porque podemos sentir tu provisión, tu gracia, tu amor cada día, Señor, en nuestras vidas. Queremos exaltarte, queremos adorarte con todo lo que somos, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos impulse a presentar una alabanza digna de ti, Señor. Que presentemos delante de ti nuestra alabanza, nuestra adoración como un sacrificio para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, a este nuevo en vivo. En este día venimos gozosos y con muchas ganas de adorar al Señor. Quiero empezar haciendo una oración con todos ustedes. Padre, en este día te damos las gracias por permitirnos pues no estar reunidos de una manera física, pero sí de una manera espiritual. Te pido que en cada hogar llenes los corazones, les des aliento, les des palabra en este día y que tu mano poderosa esté sobre todos nosotros. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a adorar, hermanos, ahora con este hermoso canto que nos recuerda que siempre el Señor va por los extraviados, siempre deja sus 99 ovejas y va por los que están en peligro, siempre viene por nosotros, nunca nos deja solos. Su amor es inmenso, hermanos, y vamos a adorar con este canto. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. En mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe
Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar compartiéndoles la palabra de Dios. Me gustaría que allí en donde ustedes se encuentran abran sus Biblias si la tienen a la mano, si no, escuchen atentamente. Por lo pronto o de entrada voy a permitirme hacer lectura de 3 versículos que están en Santiago, en el capítulo número 2, sería versículo 1, versículos 8 y 9. Quiero invitarles a que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si ustedes gustan, pueden leer estos versículos completos del 1 al 13. Yo únicamente quise leer estos 3 versículos para platicar un poco con ustedes acerca de un tema que se ha venido haciendo muy notorio entre todos nosotros, en el mundo entero, quizás en nuestro país, en el país vecino. Nos hemos dado cuenta en semanas anteriores, en días pasados, cómo se dio tanta agitación social, cómo se dieron tantas manifestaciones, cómo se dieron tantas marchas, unas pacíficas y lamentablemente otras no tanto, pero todo esto siempre ha ido encaminado a defender o ir en contra del racismo y lo que es la discriminación. A mí me gustaría abordar un poco este tema a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, y hacer lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, como seguidores de Dios. En la palabra encontramos múltiples ejemplos de cómo es que debemos de tratar por igual absolutamente a todas las personas. Así que yo les invito a que pongamos especial cuidado en esta breve palabra que tengo para ustedes. Y como podrán darse cuenta, inicié leyendo estos versículos de Santiago, el cual nos invita a que no debemos hacer acepción de personas. ¿A qué se refiere esto? Pues a que debemos de tratar absolutamente a todos por igual, sin importar que sean diferentes a ti en una o en otra circunstancia, en color, en raza, en nacionalidad, en el lugar en donde viven, la forma en la que visten, incluso religión, sexo. No debemos discriminar absolutamente a nadie. Y en repetidas ocasiones la palabra de Dios nos hace ver esto. Quizás algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué parte de la Escritura nos habla o menciona este tipo de situaciones? Quizás tal cual el nombre, racismo, discriminación, quizás no lo vas a encontrar o quizás no lo vamos a encontrar en ningún lado. Pero lo que sí vamos a encontrar es un ejemplo de vida que nos deja Jesús, que nos deja nuestro Señor, nuestro Salvador, y no solamente Él, sino todos sus seguidores, todos aquellos apóstoles que sentaron las bases de lo que debemos ser nosotros, la iglesia, hoy en este tiempo. Así que yo te invito a que estés muy receptivo a lo que tiene Dios para nosotros, lo que Dios tiene para tu vida. Me gustaría iniciar hablando un poco de Jesús, la forma en la que Jesús trataba a las personas, la forma en la que Jesús amó a las personas que estaban en derredor suyo. Él trató absolutamente a todos de una manera indistinta, es decir, Él los trató absolutamente a todos igual, a religiosos y a no religiosos, a pecadores y a pecadoras, a hombres y a mujeres, a pescadores y a eruditos. Absolutamente Él trató igual a todos. Y por citarte algunos ejemplos, me gustaría hablar un poco en aquella ocasión cuando llega un hombre. Nos narra la Escritura, precisamente el Evangelio de Juan, capítulo número 3.
versículos 1 en adelante, cómo ese hombre, esta historia ya todos la conocemos, llamado Nicodemo, cómo va y se presenta delante de Jesús en la noche, escondiéndose, puesto que era uno de los principales de los judíos, y sabemos que era costumbre de estos hombres fariseos discutir con Jesús asuntos de la ley y otros muchos asuntos más, por temor a que se les acabaran sus privilegios. De entrada aquí vemos un grupo bastante sectarista, aquí vemos un grupo que hacía bastante discriminación, o vemos un grupo que hacía bastante acepción de personas, y uno de ellos se da cuenta en el error que vive y de alguna forma quiere conocer un poco más de Jesús, y nos narra el Evangelio que va y se presenta de noche ante él, y me gusta la respuesta que le da Jesús cuando está frente a este hombre. Jesús, de una manera muy categórica, de una manera muy directa, le dice a este hombre: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y hoy quiero decirte que no voy a hablarte de salvación, no voy a hablarte de a qué se refiere con el reino de los cielos, o ver el reino de los cielos, o pertenecer al reino de los cielos. Ese no es el tema del cual quiero hablarte hoy. Estamos hablando hoy de tratar absolutamente a todos por igual. En lo personal me llama mucho la atención este versículo cuando Jesús le contesta a este hombre de una manera muy general y le dice: de cierto te digo, el que no naciere. El que no está pluralizando y está incluyendo absolutamente a todas las personas, judío o no judío, fariseo o escriba, publicano o pecador. Aquí Jesús no está haciendo distinción de ninguna persona, aun y cuando tiene enfrente suyo a un hombre estudiado, a un hombre fariseo, a un hombre que conocía las leyes. Jesús le habla muy directo y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús, aun y cuando en ocasiones pasadas debatía con estos hombres eruditos, con estos estudiosos de la ley, aquellos que se le oponían, aquí vemos cómo Jesús recibe amistosamente a este hombre y cómo Jesús le dice que es necesario que él nazca de nuevo si quiere ver el reino de los cielos. Aquí podemos entender que Jesús no hace distinción alguna. Este hombre es un religioso. Quizás este hombre no pensaba como Jesús, y obviamente viceversa. Jesús no pensaba como este hombre, mas sin embargo Jesús lo ama y le transmite el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que absolutamente todos procedamos a arrepentimiento, sin importar nuestra cultura, sin importar nuestras creencias, sin importar si somos o no religiosos, si tenemos estudios o no tenemos estudios. Jesús quiere que absolutamente todos conozcamos el amor del Padre. Por eso, como dice Santiago, tenemos que obedecer ese gran y primer mandamiento que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a nuestro prójimo indistintamente a cualquiera. Por darte otro ejemplo, en la Escritura, ya cuando Jesús está en esa cruz, cuando está muriendo por ti y por mí, cuando está derramando su sangre ahí en el Calvario, en la cruz del Calvario, hay algo de notar bastante interesante. Al pie de la cruz hay muchísimas personas. Hay mujeres, hay hombres, entre ellos hay judíos, hay soldados romanos, hay centuriones, hay fariseos, hay escribas, pecadores, pecadoras. Hay un sinfín de personas contemplando la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero a su lado derecho y a su lado izquierdo, nos lo hace notar de una manera muy específica Lucas, están dos hombres, dos delincuentes, ladrones, no sé qué más delitos pudieran haber cometido, mas sin embargo ellos estaban ahí porque habrían de pagar esa condena que les fue impuesta. Y recordemos que uno de ellos empieza a injuriar a Jesús, empieza a burlarse de él, empieza a decirle: oye, si tú eres el Hijo de Dios, pues libérate, desciende de esa cruz y juntamente a nosotros, sálvanos. De una manera burlona empieza a burlarse de nuestro Señor Jesús. A diferencia del otro hombre que está del otro lado, al extremo de Jesús, este hombre muestra arrepentimiento en su vida, y este hombre hace por callar al otro ladrón que está vociferando tantas cosas, y le dice: oye, ¿no ves tu condición? Tú y yo merecemos morir porque hemos cometido errores, porque
hemos faltado a las leyes que nos rigen en el lugar en donde vivimos, pero este hombre no ha cometido ninguna falla, este hombre es inocente. Entonces nos damos cuenta cómo aquí hay un reconocimiento por parte de este sujeto que él está, que su destino es el adecuado, el correcto, porque ha transgredido la ley. Pero él dice que Jesús, él no debe absolutamente nada y no tiene por qué estar a punto de morir. Y este hombre, mostrando ese arrepentimiento, ese sentir de estar arrepentido, voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con ojos de amor, de misericordia, voltea y le dice a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos una diferencia abismal entre lo que pensaba un ladrón y lo que pensaba el otro. Uno recibe una promesa por parte de Jesús y el otro simplemente muere y es condenado. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, el primer caso que te planteé de Nicodemo, vemos un hombre preparado, un hombre religioso, mas sin embargo era un hombre que necesitaba conocer a Jesús y necesitaba conocer la realidad de lo que es la salvación y el reino de Dios. Estos últimos hombres que te menciono en este segundo ejemplo estaban exactamente en la misma situación, pero quizás ellos no eran eruditos, quizás ellos no eran hombres estudiosos, quizás ellos no pertenecían al Sanedrín, ellos quizás no eran fariseos, sino todo lo contrario. Ellos eran hombres que habían cometido errores, eran hombres que habían transgredido la ley. Mas sin embargo nos damos cuenta cómo Jesús muestra su amor de igual forma como para el religioso como para estos ladrones. Jesús estaba ahí indistintamente para ellos y para los que estaban al pie de la cruz de Cristo. Muchos se resistieron, muchos le injuriaban, muchos le escupían, muchos no lo quisieron reconocer como Señor, pero todos aquellos que lo recibieron les dio ese derecho, esa capacidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús evidentemente no hace acepción alguna de personas. Él estaba en esa cruz dispuesto a morir por toda la humanidad. Él estaba muriendo por los ladrones que estaban junto a él. Él estaba dispuesto a morir por las personas que estaban al pie de la cruz, injuriándole y gritándole maldición y media. Y podemos ver cómo Jesús, amando a esas personas, le dice a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí vemos a un Jesús amando indistintamente a todas las personas, incluso aquellos que podríamos llamarle sus enemigos, aquellos incluso que lo llevaron a la cruz, o aquellos ladrones que estaban a su lado, y todos aquellos que se acercaron a él y lo confesaron como el Rey y Señor de su vida. Él les otorgó vida eterna. Él les concedió que vieran el reino de Dios y su justicia manifestarse en sus vidas. Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver que Jesús ama al hombre, que Jesús ama a la humanidad, y por lo tanto Él nos manda a nosotros como sus seguidores que hagamos exactamente lo mismo, que amemos indistintamente a las personas que están a nuestro alrededor. Y repito, y voy a estar utilizando en este tiempo esa palabra, que no hagamos acepción de personas, sino todo lo contrario, que amemos a nuestro prójimo. Incluso el mismo Señor Jesús nos enseña a amar no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Ya te mencioné dos ejemplos de Jesús. Me gustaría ahora darte otros ejemplos, pero del apóstol Pablo. Este hombre, del cual no tengo la menor duda, fue usado grandemente por Dios y nos dejó un gran ejemplo a seguir. En el libro de los Hechos encontramos bastantes actuaciones que tiene el apóstol Pablo, y yo te invito, en la primera oportunidad que tengas, lee este libro. Yo sé que ya lo has leído en varias ocasiones. Es importante que lo leamos. Allí Dios nos muestra muchísimas cosas que podemos hacer como iglesia en estos tiempos, como lo hicieron ellos, como lo hicieron los primeros seguidores de Jesús. Yo quiero referirme de una manera muy especial a algunas actuaciones que tuvo el apóstol Pablo. Recuerden que estamos hablando todo esto en referencia a no hacer acepción de personas, tratar a todos por igual, amar a nuestro prójimo, y obviamente esto ha de incluir transmitir el evangelio a todas esas personas y hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, con amor, sin lastimar, sin ofender. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo, no a lastimar, no a ofender, no a criticar.
no a juzgar. Esa no es nuestra tarea, eso no es nuestro rol. Nuestro rol es amar a nuestro prójimo, es respetar a las personas que están alrededor de nosotros, aun y cuando muchas veces no piensan como nosotros, pero tenemos que amar y tenemos que respetar a las personas que nos rodean. Es el ejemplo que nos da Jesús, es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Y me gustaría hablarte de una historia, una ocasión cuando el apóstol Pablo es apresado, es llevado a una celda. Está en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y en esa ocasión está el apóstol Pablo y Silas juntamente con él, y ahí hay una participación de un personaje del cual quiero redundar un poco, que es el celador o es el guardia de la prisión, al cual se le da una tarea y se le da la indicación, una vez que estos hombres de Dios fueron apresados, obviamente sin un motivo razonable, sino simplemente por predicar a nuestro Señor y Salvador. Se le da una indicación a este hombre y se le dice que vaya y los deposite en el calabozo o en el lugar más escondido de la prisión, y que los sujete con cadenas, con grillos o con esposas, quizás como lo conocemos ahora, o con alguna cadena, para que no puedan soltarse, para que no puedan escapar. Después de haberlos azotado, después de haberlos golpeado, yo vislumbro a estos hombres, yo me los imagino quizás ensangrentados, quizás agotados, quizás con hambre, sedientos, en una condición bastante triste, bastante deplorable en ese lugar que se encontraban, y vemos a este celador o a este carcelero cumpliendo con su trabajo. Nos dice la Escritura que una vez que están ahí el apóstol Pablo y Silas, a medianoche empiezan a cantar himnos, empiezan a cantar salmos a nuestro Dios, aún en medio del sufrimiento, y este es un gran ejemplo que debemos de seguir. Estos hombres, aún en medio del sufrimiento, del dolor, quizás desangrándose, empiezan a cantar, empiezan a adorar, empiezan a alabar a Dios, aquel Dios, motivo por el cual estaban allí presos, empiezan a cantarle. Y sorpresivamente nos cuenta la Escritura, el libro de los Hechos, que ángeles vienen y abren las puertas de las celdas donde se encontraba Pablo, donde se encontraba Silas y donde quizás había otros hombres presos. Sorpresa para este carcelero cuando se da cuenta que esas puertas han sido abiertas. Él se llena de miedo, se llena de pavor al pensar la condena o el castigo que le esperaría por parte de sus superiores. Desenvaina su espada con la intención de quitarse la vida. Mas sin embargo vemos que se escucha una voz de lo más profundo de ese calabozo, y el apóstol Pablo le dice a este hombre: detente, no acabes con tu vida, aquí estamos todavía, nadie se ha ido, aquí estamos nosotros. Yo me imagino a este hombre totalmente pálido, totalmente sorprendido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se han ido? Y no solamente por qué no se han ido, sino porque este hombre al cual yo traté mal, al cual yo amarré, al cual yo sujeté en lo más profundo de ese calabozo, me está diciendo: detente, no te quites la vida. Y este hombre cae a los pies de los apóstoles y les pregunta: señores, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y aquí viene ese versículo tan conocido por todos nosotros. Le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este hombre experimenta el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de Pablo, a través de Silas. Nos damos cuenta cómo Pablo ama de una manera profunda a su captor, aquel que lo estaba cuidando, aquel que lo estaba vigilando. ¿Cuál era la última intención de Pablo? Que ese hombre se salvara, que ese hombre no perdiera su vida, que ese hombre no fuera incluso condenado por sus pecados, sino que Pablo buscaba todo lo contrario. Pablo buscaba que ese hombre, y al igual que cualquier otro, pudiesen conocer el amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. La historia nos cuenta que este hombre es bautizado juntamente con toda su familia. Como resultado de esa conversión, de ese cambio, cura las heridas de Pablo, de Silas, los alimenta, los lleva a su casa, los trata de una manera maravillosamente amable. Y posteriormente, quiero pensar, los regresa a su celda, pero al día siguiente estos hombres son liberados. ¿A qué vamos o a qué voy con esta historia? Aquí vemos cómo Pablo no guarda ningún resentimiento contra este hombre. Aquí vemos cómo Pablo no hace acepción alguna de este hombre, que era un carcelero,
que era un hombre que simplemente recibía órdenes y él tenía que ejecutarlas. Era un hombre que quizás no tenía un buen empleo en ese tiempo, quizás era un empleo que muchos no querían, tenía que estar trabajando de noche, tenía que estar con ladrones, tenía que estar con delincuentes en condiciones deplorables, en las condiciones no adecuadas, mas sin embargo al apóstol Pablo no le importa eso y él simplemente evita que se quite la vida, le comunica el mensaje de salvación y logra que este hombre conozca a Cristo. Aquí vemos este ejemplo claro de cómo el apóstol Pablo ama a cualquier persona, sin importar su trabajo, sin importar lo que haya hecho, sin importar los pecados o los errores que haya cometido. Este es un primer ejemplo que quiero platicarte. Luego nos vamos a ir dando cuenta de la relación que tendrán estos tres ejemplos que te quiero dar del apóstol Pablo. El segundo ejemplo que encontramos con el apóstol Pablo, ahora ya no es un carcelero a las personas, o no son carceleros a las personas que se dirige el apóstol Pablo. Dice que cuando él llega a una ciudad que se llama Atenas, él queda totalmente sorprendido de que hubiese tantos santuarios, de que hubiese tantas deidades, de que los atenienses fueran tan religiosos. Y dice que se enardecía su corazón, dice la Escritura, al ver tanta idolatría en esa ciudad. Notemos algo interesante. El apóstol Pablo, dice la Escritura, nos lo narra el libro de los Hechos, que se sentía enardecido, se sentía angustiado, se sentía molesto quizás, decepcionado de ver cómo la humanidad, cómo en específico los moradores de esa ciudad iban en pos de tantas deidades y de tantos ídolos. Estaba quizás totalmente sorprendido. ¿Cuál pensaríamos que sería la reacción de Pablo, o quizás nuestra reacción en este tiempo? Tal vez empezar a criticar, tal vez empezar a censurar, tal vez algunos quisieran agarrar algún marro, quisieran agarrar alguna herramienta y empezar a tirar y a destruir esos santuarios o esas imágenes o cualquier cosa que estuviera en ese lugar. Mas sin embargo aquí nos damos cuenta que el proceder de Pablo es algo totalmente diferente. Dice la Escritura que Pablo, cuando se adentra en esta ciudad, cuando va al lugar en donde se reúnen todos los filósofos, todos aquellos que buscaban la verdad, todos aquellos que intercambiaban ideas, en fin, griegos, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, de una manera muy astuta, de una manera muy prudente, les dice: oh, varones atenienses, me doy cuenta que ustedes son personas bastante religiosas, he encontrado muchísimos santuarios, muchísimas deidades en este lugar, pero en particular me llama la atención una, la cual tiene una inscripción que dice: al Dios no conocido. Bueno, señores atenienses, con todo respeto, yo vengo a hablarles de ese Dios al cual ustedes no conocen, que es el Dios que creó los cielos y es el Dios que creó la tierra. Y ahí nos damos cuenta cómo Pablo empieza a transmitirles el mensaje de salvación a estos hombres, a estos filósofos, a estos atenienses, a esta gente tan estudiada, a esta gente con tanto conocimiento. Empieza a presentarles el plan de salvación a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado? Pues muchos de ellos dicen: ¿sabes qué, Pablo? En otra ocasión te escuchamos, hoy estamos un poco ocupados, mas sin embargo hay otros, como uno de nombre Dionisio, que dicen: verdaderamente este hombre está hablando cosas que nos van a conducir a la salvación. Y creen en Jesucristo, él y muchas otras personas más. Entonces aquí me gustaría platicarte esto como un ejemplo, o a manera de ejemplo, de cómo el apóstol Pablo indistintamente va y les habla, va y les predica a todos estos hombres que eran eruditos, que eran filósofos, que eran personas extremadamente preparadas, y de igual forma que le transmitió el mensaje a ese carcelero, de esa misma forma le transmitió el mensaje a estos atenienses, a estos filósofos, a esta gente tan preparada. Nos damos cuenta que indistintamente el apóstol Pablo amaba a las masas, amaba a las personas, amaba a la humanidad, y lo único que él quería era acercarse a ellos, conocer a ellos y transmitirles el mensaje de salvación. Vean ustedes cómo en este segundo ejemplo de los atenienses, él primero empieza a observar el arte que ellos tenían en cuanto a sus santuarios, los monumentos que tenían, cosas tan sorprendentes que hoy en día podemos seguir viendo en el mundo antiguo, y hasta en nuestro propio país encontramos
réplicas de todos estos santuarios y de todas esas deidades de aquel tiempo. Y el apóstol Pablo, él no se cierra a esto. Él no empieza a censurar y a criticar para nada. Él se adentra a estas personas, empieza a platicar con ellos, porque su intención era amarlos, su intención era transmitirles el mensaje de salvación. Y esa debe ser nuestra intención. Pero a veces, lamentablemente, somos tan buenos para juzgar. Es que él es de tal religión, es que él no piensa como yo. Y empezamos a menospreciar a las personas y a veces empezamos a encerrarnos en una burbuja de cristal. Esto es un error grave. Necesitamos amar a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos hacer acepción de personas. Debemos acercarnos indistintamente a todos, amarles y evidentemente transmitirles el mensaje de salvación. Quiero comentarles un tercer y último ejemplo también del apóstol Pablo. Aquí es otra de las muchas detenciones quizás que tuvo el apóstol, pero en esta ocasión él es presentado ante varias autoridades. Una de ellas es un gobernador que se llama Festo. Y posteriormente a ser presentado ante el gobernador, casualmente llega el rey Agripa. Y el rey Agripa incluso pide hablar con el apóstol Pablo y son encarados, se ponen a platicar. Y me llama muchísimo la atención la forma en la que Pablo le responde a estos gobernantes, la forma tan respetuosa, tan política, en la cual entabla una conversación defendiendo su postura de que él era inocente y no tenía por qué estar preso. Y en específico quiero hablarles un poco de la conversación que tiene con el rey Agripa. Me gusta como le habla. Si tú tienes oportunidad, lee esta historia específicamente en el capítulo 26 y algunos capítulos anteriores y quizás posteriores sigue abordando esta historia. Pero cuando está hablando con el rey Agripa, se presenta de una manera tan respetuosa el apóstol Pablo, dándole su lugar al rey, dándole su lugar al gobernador, y empieza a decirle: mira, yo estoy preso injustamente, yo lo único que estoy haciendo es predicar a nuestro Señor Jesucristo, y empieza a contarle o empieza a narrarle lo que es Jesucristo, quién fue, qué hizo. Él empieza a narrar su historia de cómo el apóstol Pablo antes era perseguidor de la iglesia y ahora ha cambiado y ahora es un seguidor de Jesús, cómo se le apareció Jesús mismo. Entonces empieza a platicarle esta historia al rey Agripa. Y hay un versículo que quiero resaltar, en el cual dice que el apóstol Pablo mismo dice, ahí en el capítulo 26, en uno de los versículos, que él lo único que ha hecho después de que Jesús se le apareció es predicar ese evangelio a grandes y a pequeños. En otra traducción de la escritura dice a ricos y a pobres. Entonces el apóstol Pablo le quiere hacer ver al rey Agripa que él no hace acepción alguna de personas y que él predica indistintamente el evangelio a toda criatura. Y aquí nos damos cuenta que los gobernantes y que los reyes en esa ocasión no fueron la excepción. Empieza el apóstol Pablo a platicar con el rey Agripa y el gobernador Festo de alguna manera interrumpe y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Se me hace que tanta lectura te ha vuelto loco. Y el apóstol Pablo, con todo respeto: oh, querido gobernador, no, la verdad es que yo no estoy loco. Lo que pasa es que yo predico a Cristo. Y el rey Agripa conoce a los profetas y conoce la ley. ¿Estás de acuerdo, rey Agripa? Y se contesta el mismo apóstol Pablo: yo sé que estás de acuerdo. Después de entablar una intensa plática con el rey Agripa, me fascina ese comentario que le hace este rey a Pablo y le dice: Pablo, por poco y me persuades de ser cristiano. Esa es la respuesta que le da este rey al apóstol Pablo: por poco y me persuades de ser cristiano. Dice el apóstol Pablo: por poco o por mucho quisiera que tú y todas las personas procedieran al arrepentimiento y procedieran a conocer de Cristo y obtuvieran la libertad que solamente Él puede dar. Y este rey queda sorprendido por la forma en la que habla Pablo y le dice: si tú no hubieras apelado al César, porque el apóstol Pablo apeló a César,
Ya había pasado por el gobernador, ya había estado con el rey, ahora sí iba a ir con el emperador romano, el César. Y dice, si tú no hubieras apelado al César, en este momento te dejaría libre. Te estoy contando de una manera muy breve estas historias, estas 3 historias, que yo quiero entrelazarlas con el hecho de que el apóstol Pablo se dirigía a las masas y a las multitudes indistintamente cuál fuera su rango, cuál fuera su clase social, cuál fuera su nacionalidad, cuál fuera el color de su piel, cuál fuera su sexo. Él se dirigía a todos con amor y con respeto. Si recordarás esos 3 ejemplos que te di en los cuales estaba involucrado el apóstol Pablo, el primero, pues velo desde este punto de vista, una persona trabajadora, una persona subordinada, una persona que tenía un salario. A esa persona el apóstol Pablo lo ama, se acerca a esa persona y le transmite el evangelio. Vemos en el segundo ejemplo a los atenienses, filósofos, personas preparadas, con mucho conocimiento, con mucho estudio. El apóstol Pablo se dirige a ellos, los ama, les da el respeto que ellos merecen y les comparte el evangelio. Y finalmente a los gobernantes, a los reyes, al mismo emperador, se dirige a ellos con todo respeto, no menospreciando a ninguno de ellos, no criticando a ningún gobierno, no criticando a ninguna de estas personas, sino entablando una amistad, una plática y respetuosa y amistosamente con ellos. Entonces, estos ejemplos que te he dado, tanto los ejemplos de Jesús como los ejemplos del apóstol Pablo, me gustaría que los utilicemos hoy en nuestro diario vivir. No es posible que como seguidores de Jesús, nosotros y las demás personas que están en diferentes puntos del mundo, menospreciemos a las personas o hagamos acepción de personas. A este sí platico con él, o a este sí lo recibo porque tiene estudio, o a este no lo recibo porque no tiene estudio, o viceversa. Este es de otro pueblo distinto al mío. Él habla una lengua diferente a la mía. Él tiene un color de piel distinta a la mía. Él hace un trabajo totalmente distinto al mío. Él es un extranjero. No debemos hacer jamás esta distinción entre personas. Quizás si tú ves el mundo a nuestro alrededor con esta agitación social que hubo en días pasados, tú vas a decir, ¿y yo cómo intervengo? Bueno, hay que actuar a diario, respetar a las personas, amar a nuestro prójimo, así como lo hizo Jesús, así como Él se acercó al que estaba leproso, así como Él se acercó al ciego, así como Él se acercó a la pecadora, así como Él se acercó a los publicanos, a los religiosos, a los ladrones, y los amó a todos indistintamente. De esa forma nosotros debemos acercarnos a las personas, de la misma manera que le hizo, como actuó el apóstol Pablo. De esa forma debemos acercarnos tú y yo a las personas. Quiero finalizar leyendo nuevamente estos versículos con los que inicié. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Creo que la palabra de Dios es bastante clara en este punto. Yo te invito, hemos estado, o algunos, en confinamiento, un tanto aislados de la sociedad. Roguémosle a Dios, oremos a Dios para que cuando nos reincorporemos a la sociedad, a nuestra normal forma de vivir, podamos amar indistintamente a las personas que están a nuestro alrededor. Nos quitemos estereotipos, dejemos de etiquetar a las personas, dejemos de juzgar y de criticar, y amemos más, para que de esa forma el amor de Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas hacia la vida de ellos. Hasta aquí termino, hermanos. Es un placer estar compartiéndoles la palabra de Dios. Si tienen oportunidad, lean estas citas bíblicas de las cuales hice mención y reflexionemos en la palabra de Dios. Me gustaría antes orar. Vamos a darle gracias a Dios. Les invito a que cierren sus ojos. Te damos gracias, Dios maravilloso, en esta tarde ya, por tu presencia. Te damos gracias por tus misericordias, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas.
Te pido que bendigas cada familia, cada vida aquí presente, Señor. Pon en nosotros el amar a nuestro prójimo, el amar a la persona que está en derredor nuestro, a quitarnos esa discriminación que podemos manifestar a alguien, Señor. Quítala de nosotros, permite que podamos amar, Padre Santo, así como tú nos has amado a nosotros. Te lo pedimos, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente tarde. Gracias a Dios por la palabra que nos trae a través del pastor Joel. Gracias a Dios que nos sigue hablando y que sigue estando presente en nuestras vidas. Y agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes en estas transmisiones y estar siempre al pendiente de las necesidades de la iglesia. Queremos agradecer de todo lo que ha estado ocurriendo fuera de los grupos de transmisión y de redes sociales. Sabemos que el Señor está haciendo algo en los corazones y queremos también recordarte que no te desconectes de las actividades que tenemos. Los martes a las 8 de la noche estamos estudiando el libro de Judas y los domingos a las 11:30 de la mañana por Facebook y por YouTube estamos teniendo nuestra transmisión general de domingo. Por ahí están apareciendo también los números de cuenta a los cuales puedes hacer tus ofrendas y tus diezmos. Si necesitas mayor información, no dudes en comunicarte con un servidor o por los grupos de WhatsApp para poderte dar la información necesaria. Gracias por conectarte el día de hoy. Esperemos que estés bien. Comparte este video y nos vemos pronto.